Yo he contactado esta mañana, he hablado personalmente con el Consejo de Seguridad Nuclear y además lo he acompañado de una carta en la que le solicito toda la información relativa a lo que ha ocurrido. Yo creo que hay que exigir la máxima transparencia y el máximo rigor. Y enterarnos de una información a través de los medios de comunicación dice muy poco de lo que tienen que ser las relaciones normales entre instituciones. Por esa razón, y porque creo que yo tengo la obligación de trasladar al conjunto de las fuerzas políticas de Extremadura y de la sociedad toda la verdad, he solicitado que se nos haga llegar información por escrito de lo que haya podido ocurrir. Y en ese sentido, a la vista de los acontecimientos, pues tomaremos una decisión u otra, ¿no? Pero sí pediría que, desde luego, esto no contribuye en nada ni a la tranquilidad ni a la seguridad. O sea, no hay cosa que vaya más contra el adecuado funcionamiento de las instituciones que la opacidad. Y desde luego que esto nos hayamos tenido que enterar porque ha habido unos técnicos que han presentado un escrito que desconocemos y un medio de comunicación o los medios de comunicación lo hacen público, para este tipo de asuntos no es el mejor de los caminos, ¿no? Y evidentemente esto se lo he trasladado a los responsables, ¿no?